conocer la palabra, creer en ella y hablar de ella. Oh Señor Jesús, gracias te damos, Señor. Hoy vamos a leer con oración 2 Corintios 4:13, donde nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Oh Señor, porque teniendo ese mismo espíritu de fe, todos tenemos, Señor, ese espíritu, Señor, dentro de nosotros, esa fe, Señor, que viene por el oír, Señor, y el oír por la palabra tuya, Señor. Por eso es lo que está escrito, Señor, y ahí es lo que podemos creer. Y como creemos, Señor, así también hablamos, Señor. Hablamos de ti, de tu palabra, de tu resurrección, de tu plan eterno, Señor. Oh Señor Jesús, gracias porque nosotros también creímos tu palabra y así también nosotros hablamos tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, que es el que nos muestra siempre tu escritura, Señor, para que haga nido en nuestros corazones. Y una vez que creamos, que seamos renovados interiormente, nuestro hombre exterior va a ser reflejar lo que tú eres, tu persona, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra y por tu espíritu en nosotros. Amén. Conocer la palabra, creer en ella y hablar de ella. Vimos en días pasados que tenemos un tesoro dentro de nosotros, porque tenemos al mismo Señor, a su espíritu y su palabra. Tenemos la palabra escrita. Sí, cuando leemos la palabra en nuestro espíritu, sí, el velo es quitado y eso nos llena interiormente, eso nos renueva día a día, ¿sí? Aunque la vida esté llena de dificultades y nos quiera quitar eso, por la fe es que creemos en ella y por lo tanto hablamos de ella, hablamos de su palabra. Podemos leer lo importante de conocer la palabra, que inclusive el mismo Señor Jesús conocía su palabra, conocía todo. Por eso vemos que en la tentación de Jesús, en Mateo 4, versículo del 1 al 11, leemos: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús les dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordena a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. A lo que Jesús respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te haré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adores. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Entonces vimos que Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, sí, pero Satanás usó la palabra de Dios para convencer al Salvador de desistir su misión. Pero como Jesús conocía las Escrituras también y él la creyó, él usó las mismas Escrituras para resistir a Satanás y para alejarlo de su presencia, sí, porque una vez que usamos la palabra, el Satanás huye de nuestra presencia. Por eso, mis hermanos, leamos la palabra todos los días. ¿Sí? Hagamos un buen depósito en ella para que abunde en nosotros, ¿sí? Y creamos y no nos dejemos engañar por Satanás, pues la palabra de Dios produce la derrota de Satanás. Por eso, mis hermanos, nuevamente leamos la palabra, leamos la Biblia todos los días, ¿sí? Para ser constituidos por la palabra del Señor. En 2 Corintios 4:14 nos dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Miren, como está escrito en la Biblia, la resurrección es que sabemos de la resurrección, por lo tanto podemos testificar de ella, ¿sí? Sin la palabra, sin la Biblia como tal, no sabríamos del plan de Dios y su propósito, pero tenemos ese saber y por ende tenemos la victoria del Señor, porque aquí está escrito, ¿sí? Por eso es que testificamos la palabra del Señor, porque la creemos y es una realidad en nosotros. Muchas derrotas que hemos tenido en nuestra vida han sido por no conocer la palabra del Señor, ¿sí? Anteriormente hemos visto que por no conocer esa palabra hemos tenido muchas más dificultades que las que de pronto podemos haber tenido,
¿sí? Por eso es importante que leamos la Biblia todos los días, creamos la palabra y hagámoslas por la fe, ¿sí? Por fe es que podemos creer, ¿sí? Y hablemos de ella, o sea, porque la palabra más el Espíritu es un tesoro que hay dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos alentaba, ¿no? Decía, por tanto no desmayemos, o sea, no desmayemos, no nos dejemos debilitar, sino crezcamos interiormente, aunque sabemos que nuestro hombre exterior, sí, nuestro cuerpo se está desgastando, se está envejeciendo, nosotros debemos experimentar la renovación del hombre interior, sí, porque con el Señor, su Espíritu y su palabra, el hombre interior se está renovando constantemente. Un ejemplo que tenemos aquí, el apóstol Pablo estaba lleno de tribulaciones, ¿sí? Pero él estaba renovado interiormente y él creía la palabra del Señor, como lo vimos en 2 Corintios 4, 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, vemos que estas tribulaciones son momentáneas, las que podemos pasar usted y yo, ¿sí? Pero digamos en voz alta, ¿sí? Yo no me desanimo, ¿sí? Mi hombre interior se está renovando día a día, ¿sí? Esta prueba, esta tribulación momentánea produce en mí un eterno peso de gloria, ¿sí? O sea, no prestemos a las cosas que no estamos viendo, o sea, las cosas que vemos, perdón, porque esas cosas son temporales, sino prestémosle atención a las cosas que no vemos, que esas son las cosas eternas, ¿sí? Por eso nosotros creemos la palabra del Señor y por eso hablamos la palabra del Señor, porque después de pasar de hacer esto, esto va a producir que Satanás se vaya de nosotros, Satanás huirá de nosotros. Amén, mis hermanos. Por eso conozcamos la palabra, creamos en ella y hablemos de ella. Leamos la Biblia todos los días en oración, en el Espíritu, y ese será un tesoro de peso eterno. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor.